Bien, vamos a realizar el trabajo práctico número 21 y lo voy a ir pausando porque voy a ir analizando caso por caso. Tenemos el caso de Mercado, que se encuentra imputado por un delito de hurto en grado de tentativa ocurrido en abril del 2020. Y en mayo del 2011 se le concedió una suspensión de juicio previa por el plazo de un año por el delito de hurto, habiendo expirado este plazo el 3 de mayo del 2012. Las preguntas son: ¿puede beneficiarse con una nueva suspensión de juicio previa? Yo tengo que sí puede beneficiarse con una nueva suspensión de juicio previa según el 75. La pregunta de que no puede beneficiarse con un nuevo juicio a prueba, ya que no transcurrieron los 8 años previstos por el artículo 76 bis. Leyendo nuevamente al tratarse de dos delitos dolosos, tendría que ser 10 años para la suspensión del juicio previa. La pregunta B dice: en caso de que fuera condenado por el delito ocurrido en abril de 2020, ¿podrá beneficiarse con una condena en suspenso? Yo tengo que, si es condenado por el hurto en tentativa, cuyas penas son, hacer tentativa 15 días la mínima y 4 meses la máxima, podrá beneficiarse con una condena en suspenso según el artículo 26 del Código Penal, ya que al haber transcurrido los 4 años del primer delito, se tiene como no dictada la primera condena. Entonces, así como no puede beneficiarse con la suspensión de juicio a prueba, sí puede beneficiarse con este otro instituto que es la condena en suspenso, porque habiendo pasado más de 4 años de la suspensión del juicio previa, se toma como que no hubo una sentencia, no hubo un hecho. Bien, voy a poner pausa, voy a analizar el caso 2. Bueno, sigo con el caso 2. El caso 2 dice que Ferro se encuentra imputado por robo, hecho ocurrido el 1 de abril de 2020. A su vez, el 3 de mayo del 2011 se le concedió una suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año por el delito de hurto, y este expiró el 3 de mayo del 2012. Dice la pregunta: ¿puede beneficiarse con una suspensión del juicio a prueba? Y yo tengo que, en el caso 2, no cumple el plazo previsto de 10 años al tratarse de dos delitos dolosos, entonces no puede beneficiarse con el juicio a prueba, que sería la probation, si mal no lo entiendo. Y dice: en caso de que fuera condenado, ¿podrá beneficiarse con una condena en suspenso? Yo coloqué: en caso de ser condenado, sí podrá obtener el beneficio de una condena en suspenso por no tratarse de un primer delito, y la pena máxima no es la pena máxima del delito. Yo antes entendía que era la pena máxima, pero recuerdo que usted en una clase dijo que se debe tomar la mínima, que la pena que se dicte esté dentro de ese cupo, y al ser un delito correccional cuya mínima es encarcelable menor a 3 años, puede beneficiarse, y habiéndose cumplido el plazo de la primera condena a los 4 años, se trataría esta como de una primera condena. Bien, tengo todo escrito acá y doy una leída antes del video para no trabarme tanto. Pausa y continúo con el otro caso. Bien, voy al caso 3, que dice que José Coronado, en el día de la fecha, el 10 de julio del 2020, fue condenado a la pena de un año de prisión por el delito de estafa, hecho ocurrido el 10 de agosto del 2019, y entre sus antecedentes se cuentan que en fecha 7 de septiembre del 2016 ha recibido una condena de 2 años de prisión, cuyo cumplimiento se ha dejado en suspenso por el delito de robo. Determinar si puede dejarse en suspenso la pena que se le impuso en el día de hoy, por el artículo 26 y 27 del Código Penal. Yo tengo el caso 3 que dice: ¿puede dejarse en suspenso la pena de hoy? Y yo pongo en el artículo 26 que no es primer condena, había puesto, pero estoy viendo
que al ser 10 de julio del 20 y la otra se dicta el 7 de septiembre, está dentro de los 4 años en que vuelve a cometer delito. Así que, como no es primera condena, no puede dejarse en suspenso, ya que deben haber transcurrido los 10 años por los 2 delitos dolosos. Y el artículo 27 dice que si cometiese un nuevo delito dentro de los 4 años, sufrirá la pena de la primera condenación más la correspondiente a la segunda, conforme a lo dispuesto sobre acumulación de penas, aunque esa no es la pregunta. Esa pregunta va para la B, que dice qué consecuencias tendrá la pena dictada respecto de la sentencia del 7 del 9 del 2006, que es lo que habría respondido recién, que se tendrá como que cumplir tanto la pena del primer hecho como la pena del segundo hecho por haber estado dentro de los 4 años, donde dice no puede dejarse en suspenso ya que no han transcurrido 10 delitos, pero este tema del 27 se sufrirá la pena de la primera condena más la correspondiente a la del segundo delito conforme a lo dispuesto sobre acumulación de penas. Después dice, corresponde ser declarado reincidente según el artículo 51 del Código Penal. He anotado que no corresponde la declaración de reincidencia, ya que no cumple, en su primer delito no cumplió con una pena privativa de la libertad, por lo tanto no hay reincidencia, ya que para tomarse como reincidencia se debe haber cumplido pena privativa de la libertad, ya sea total o parcialmente, que el individuo haya estado siendo resocializado por el Estado. Bueno, fue medio engorroso, se me hace esta explicación, habrá que corregir. Pongo pausa y sigo con el otro caso. Bueno, sigo. Dice que el día de hoy, 10 de julio del 2020, Rodolfo Páez fue condenado a la pena de 1 año de prisión por el delito de estafa, hecho ocurrido el 10 de agosto del 2019. Entre sus antecedentes se cuenta que en fecha 7 de septiembre del 2015 ha recibido una condena de 2 años de prisión por el delito de robo, cuyo cumplimiento se tuvo por cumplido ese mismo día de la condena, el 7 de septiembre del 2015, con los 2 años de prisión preventiva que había cumplido en la misma. Entonces los temas decís, puede dejarse en suspenso la pena que se impuso el día de hoy, 2020, según el artículo 26 y 27, y yo he anotado que la pena no puede dejarse en suspenso y en cuanto al B, si corresponde que sea declarado reincidente, esto me acuerdo de la clase de usted, no corresponde la declaración de reincidencia debido a que él ha cumplido prisión preventiva, es para prevenir que entorpezca la causa o su peligro de fuga, no ha recibido lo que es la resociabilización por parte del Estado, que es lo que establece la pena privativa de la libertad. Por ende, no corresponde ser declarado reincidente. Bien. Caso 5, este lo voy a analizar sin haber leído. Dice, Fontana Rosa, el día de hoy ha sido declarado a la pena de 1 año de prisión, condenado a la pena de 1 año de prisión por delito de estafa, hecho ocurrido el día 10 de agosto del 19. Entre sus antecedentes se cuenta que con fecha 7 de septiembre de 2012 ha recibido una condena de 4 años de prisión, la que venció en fecha 2016, 7 de septiembre de 2016, por el delito de robo con armas en grado de tentativa. Artículo 166, inciso 2, con arreglo 42. En esa causa, Fontana Rosa recuperó la libertad. En 7 de marzo de 2015 concederá libertad condicional, luego de cumplir 2/3 de la condena. Puede dejarse en suspenso la pena que se le impuso el día de hoy. La condenación en suspenso, según el artículo 26, dice en caso de primera condena, en 2020, condena un año en prisión, hecho ocurrido en 2019, en
2012 recibió una condena de 4 años de prisión, la que venció en fecha 2016 al 2020. No han pasado 4 años, una condena en suspenso, así que no se puede tomar como primer delito. No puede ser declarada de suspenso la pena que se le impuso el día de hoy. Corresponde ser declarado reincidente, que dice, recuperó la libertad al concederse la libertad condicional, o sea que estuvo cumpliendo pena efectiva, estuvo siendo resociabilizado por el Estado. No corresponde que sea declarado reincidente, o la pregunta es no, corresponde que sea declarado reincidente porque ha cumplido pena privativa de la libertad. Ahora, para tener la libertad condicional, puede obtener la libertad condicional, según el Código Penal. Voy a poner pausa. Bien, continúo. Fontana Rosa estaba con libertad condicional al haber cumplido los 2/3 de su condena. En la pregunta B, en la consigna B, yo digo que no puede ser, que puede ser declarado reincidente. Y el Código Penal, en su artículo 14, dice que la libertad condicional no se concederá a los reincidentes y tampoco se concederá cuando la condena fuese por homicidio agravado, delito contra la integridad sexual, un montón de otro tipo de delitos. Pero en este caso, al ser declarado reincidente, no corresponde que obtenga la libertad condicional. Bueno, estoy haciendo el video así mientras lo leo y busco en el Código Penal, lo cual hace que me demore un poco más, porque me pareció bien y practicar cuando usted dijo ayer, por ejemplo, que va a un juzgado y agarra el expediente y tiene que leer y empieza a absorber y anotar para más o menos darle una primera presunción al defendido de turno de ese momento. Y como dicen los periodistas, estamos en vivo, puede fallar. Seguramente voy a fallar, me falta mucho, soy un lego, como quien diría, pero bueno, trato de darle lo mejor que puedo. Ahora leo el caso 6 y continúo con el video, sé que se hace muy largo. Bien, vamos con el caso de Guzmán, que dice que el 10 de julio de 2020 ha sido condenado a una pena de 1 año de prisión por el delito de estafa, 1 año, hecho ocurrido en el 2019. Entre sus antecedentes cuenta que en el 2010 ha recibido una condena de 4 años de prisión, la que venció en fecha de 2014, por el delito de robo con armas. En esa causa, Guzmán recuperó la libertad en fecha del 2013 a concederse la libertad condicional luego de cumplir 2/3 de la condena. Dice, puede dejarse en suspenso la pena que se impuso hoy. Según el artículo 26, al ser una primera condena y cuya pena no sea mayor a 3 años, está en condiciones. Y según el artículo 27, si el reo no comete un nuevo delito dentro de los 4 años, sí puede. Y acá vemos que desde el 2014, que vence la fecha, al 2020 han pasado 6 años, o sea que para la suspensión de la pena estaría en condiciones, tanto por el 26 como por el 27. Ahora, corresponde que sea declarado reincidente. Él ha cumplido pena privativa de la libertad. Y no ha pasado el tiempo necesario para que no sea considerado reincidente. Aunque no hay una nueva condena, pero no privativa de la libertad, pues ha sido condenado a la pena de 1 año de prisión por el delito de estafa. Pero acá no dice de que deba cumplirse efectivamente la pena. O sea que para que sea reincidencia tiene que haber cumplido una pena privativa de libertad y dictársele otra pena privativa de la libertad. Él viene de una pena privativa de la libertad, pero en esta nueva condena de 1 año de prisión, no dice que va a cumplir pena privativa de la libertad. Así que yo entiendo de que no
puede ser declarado reincidente. El 51, ¿qué dice? Vamos. En ningún caso, no, 52 entonces. Habrá reincidencia cuando quien hubiera cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad. Dice, la condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia. No dará lugar a la reincidencia de la pena cumplida por delitos políticos, justicia militar, los amnistiados, derecho. La pena sufrida no se tendrá en cuenta los efectos de reincidencia cuando de su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a aquel por el que fuera impuesta, que nunca se dará de 10 ni inferior a 5. O sea, si es por el tiempo, es reincidente. Pero yo escuché ayer que usted dijo en la clase de que debía ser condenado nuevamente a otra pena privativa de la libertad. O sea, él cumplió una pena privativa de libertad, pero acá no está siendo condenado a cumplir una pena. Ha sido condenado simplemente, dice, no a prisión efectiva. O sea que si es condenado nuevamente a cumplir pena efectiva, sí hay reincidencia. A no ser condenado a cumplir una nueva prisión efectiva de la pena, no hay reincidencia. Ahora sí, es por el plazo que ha transcurrido, es reincidente. Ahora, por haber cumplido anteriormente una pena privativa de la libertad, sí sería reincidente. Es lo que entiendo y me acabo de mezclar. Ahora dice, podría obtener la libertad condicional si la respuesta es efectiva, establecer la fecha. La libertad condicional no se le daría al ser reincidente. Pero acá dice, obtener la libertad condicional. ¿Por qué la obtendría si no dice el enunciado que debe cumplir la pena? Al ser menor a 1 año, a 3 años es carcelable. Así que acá sí estoy confundido. Espero que usted mande la autoevaluación para terminar de aclarar las dudas y no estar molestándolo a cada rato. Terminé.